¿Qué ha pasado con el precio de la carne? ¿Cómo puede ser que, bueno, ayer Mariano, desde el mercado, donde se consiguen mejores precios que en muchas carnicerías de algunas zonas, había cortes por arriba de los 7.000 pesos? ¿Por qué sube la carne ahora? Está David Miazo, economista de FADA. Hola David, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, ¿qué explicación tiene este fenómeno? Mira, te diría que hay dos factores principales que han estado explicando el movimiento del precio de la carne. El primero es todo esto que estamos viviendo, digamos, toda esta coyuntura, una devaluación que Sí, decías David. empezaba ya a filtrar a los precios, no solo en la carne, sino en toda la economía. Eso es un factor más coyuntural. Y después hay un factor un poquito más estructural que viene como consecuencia de la sequía. Eh, en Argentina, la consecuencia de la sequía fue que durante más de un año tuvimos mayor faena de la normal, porque los productores no podían retener los animales en el campo, entonces los mandaban a faena porque en el campo no tenían que darle de comer, porque no había pasto consecuencia de la sequía. Eso generó que desde principios del año pasado y hasta agosto de este año tuviéramos una faena bastante superior a la normal. ¿Qué pasa? Todos esos animales que se faenaron más de lo normal ahora faltan. Entonces hay escasez. Y eso se suma que durante los últimos 2 años que hubo sequía, las vacas no estaban bien alimentadas, entonces han tenido menos terneros de lo normal. Entonces también faltan terneros, que son la base, digamos, de todo el esquema productivo. Entonces, esta sequía lo que ha generado es una escasez de hacienda y por lo tanto una escasez de carne que cuando cae la oferta empiezan a subir los precios. Que eso es lo que venimos viendo de agosto en adelante y que vamos a seguir viendo porque esta escasez de carne va a seguir existiendo durante varios meses más. Ahora, ¿quién la va a comprar? Es mi duda. Porque algunos dicen, no, no, lo que pasa es que como la gente no va a poder consumir, los precios se van a reacomodar. Pero yo no sé si se van a reacomodar. Lo que sí sé es que va a caer el consumo porque la gente no puede pagar 7.000 pesos un kilo de carne, ¿no? Sí, a ver, todo lo que conversamos recién tiene que ver mucho con la oferta, ¿no? Y los precios también se determinan oferta y demanda. Así que después el bolsillo le pone un límite en el mostrador a los precios porque, bueno, el consumidor interno es el mayor cliente de la cadena bovina, entonces después esos precios los tiene que convalidar el consumidor en la carnicería y de lo contrario después ajustan para abajo. Esto ya pasó, por ejemplo, ahí en agosto y septiembre cuando empezó esta suba. En agosto pegó una suba muy grande la hacienda y cuando eso se empezó a reflejar en el mostrador, el consumidor no pudo convalidar esos precios y entonces en septiembre tuvimos incluso bajas de precios de hacienda y del precio de la carne porque el consumidor no pudo convalidarlo. Pero bueno, hay que ver cómo termina todo esto con todos los precios de la economía moviéndose, porque recordemos que ahora se Sí. está destapando esa famosa olla a presión de la que veníamos hablando, entonces está todo moviéndose, entonces vamos a ver cómo queda. David, bueno, no te pido predicciones, nadie sabe lo que va a pasar mañana. En el gobierno leí que estiman una inflación del 7% por semana. Algunos economistas dicen un piso de inflación para diciembre por lo menos del 20. ¿Qué escenario imaginas vos? Sí, sí, estamos viendo exactamente lo mismo, un 20 ahora en diciembre, un enero también bastante caliente. De hecho, lo que estábamos previendo es que estos 3 meses primeros de verano, diciembre, enero y febrero, que se iba a acumular una inflación entre los 3 meses de entre el 50 y el 60%, una inflación acumulada de 3 meses, lo cual es muy significativo, pero también es lo que estamos viendo, un verano muy caliente en términos inflacionarios, por esto que te comentaba recién. Veníamos hablando mucho de esa olla a presión,
que se estaba formando, por tener muchos precios de alguna manera contenidos de manera artificial, por estar imprimiendo muchos pesos, alimentando el fuego de esa olla a presión, y bueno, cuando se empieza a destapar, es este pico inflacionario que vamos a ver durante estos 3 meses. David, un abrazo, muchas gracias. Un gusto conversar contigo. Gracias, David Meazo, economista de Fadaciedo.